se iba a romper el barco. Si hay un accidente nos morimos. En ese momento yo pensé, bueno, al menos ya he viajado. Consejo, vengan con el estómago fuerte. ¡Hola amigos! Continuando con nuestro viaje, nos dimos cuenta que en Bali habían más que nada playas para surfistas y no habían tantos lugares para poder nadar tipo piscina, para poder hacer snorkel, entonces decidimos movernos. Fue así que terminamos en unas islas que están junto a Bali, que se llaman las Islas Gili. Vamos a ver juntas este material que no vemos desde que pasó. Hace casi como un año. Así que vamos a hacer por aquí aumentándoles algunos datitos para que el video sea un poco más rico de información para ustedes. En este video también van a ver que sale nuestra amiga Aida, que por si no la conocen, la presentamos en el video anterior, que se los vamos a dejar acá arriba. Esperemos que les guste, fue una super aventura, nos quisieron estafar como 4 veces. Hay bastante aprendizaje y diversión, así que ¡comencemos! Partimos desde Uluwatu en la isla de Bali hacia el pueblo porteño de Padang Bay, desde donde al día siguiente tomaríamos un bote rápido que nos dejaría en una de las islas Gili, exactamente en Gili Trawangan. Para hacer este trayecto contratamos una movilidad que nos cobró 550,000 rupias por llevarnos a las 3. Pasaron casi 3 horas de tráfico asiático en su máximo poder y por fin llegamos a Bamboo Paradise, un hostal en Padang Bay donde pasaríamos la noche para tomar un bote el día siguiente. Hemos llegado a nuestro hogar transitorio. Saluden, Anita. Pedimos una cama extra para nuestra amiga Aida. Ese será el lugar donde pasaremos la noche para que mañana podamos ir. ¿A dónde, Nana? Vamos a ir al puerto para ver qué bote vamos a tomar. Tienes que ir a hacer el trato, a pedir el descuento, porque los precios que te dan siempre te los dan inflados. De ahí ya estaríamos llegando a las islas por fin. ¡Yay! Yeah. Ay, se murió. Antes de ir a dormir decidimos ir a buscar el ticket para tomar el bote al día siguiente. Dani fue la encargada de hacer la búsqueda de precios en internet y nos dimos con la sorpresa de que estaban entre 1 millón de rupias y 2 millones de rupias, pero también por ahí leímos que podíamos conseguirlo mucho más barato. Encontramos un par de puestos y en uno un chico nos decía, sí, que se los vende 1 millón de rupias, 1 millón de rupias, y luego ahí le metimos ahí harta letra por el regateo, porque eso sí se aplica un montón, amigos. En Indonesia sí o sí tienen que meterle duro al regateo. El chico nos dijo 600,000 rupias ida y vuelta por persona. ¿This is the final price? So, yeah, this is our published price. Entonces son 600,000 por ida y vuelta. Era nuestra única opción. Pero algo nos dijo que no, que con ese chico no. Al final fuimos a nuestro hospedaje y justo la dueña del hospedaje vendía también los tickets y los vendía más barato. Lo vendía a 450,000 rupias ida y vuelta por persona. Te incluía la movilidad desde tu hospedaje hasta el puerto para embarcar y al regreso cuando desembarcabas te incluía la movilidad desde el puerto hasta cualquier parte de Bali. Pero amigos, y aquí viene el dato para que ustedes ahorren más que nosotras. Si van directamente a la oficina de la empresa del bote, que les vamos a dejar la dirección aquí abajo, les puede salir incluso un poco más económico. Con el boleto comprado, nos fuimos a dormir pensando que ya los problemas se habían acabado y que íbamos a despertar e irnos a la isla paradisíaca que habíamos buscado. Qué engañadas que estábamos, amigos. Pero igual sí fuimos, ¿eh? Pero igual fuimos. Bye, Aisha. See you. Bye. Chao. Ok, vámonos, amigos. Ellos son los chicos que nos van a llevar. Hemos llegado aquí, la oficina de Caruña. Fátima, Daniela. Come back from Gili, please come back to our office to get your shuttle bus included. Yes, because if we talk with anyone, what could happen? They are not our staff, so better to come here, we will organize you, yeah? Nos pareció realmente súper extraño que este chico nos haya dicho eso, ¿no? Que tengamos cuidado con los jaladores al regreso. Y más extraño se puso cuando nos dimos cuenta que en las paredes habían carteles diciendo lo mismo. Pero todo tuvo sentido el día que regresamos y nos bajamos de la embarcación para ya tomar la movilidad que estaba incluida, ¿se acuerdan? Ay, amigos, yo odio los jaladores y apenas bajas del bote se te acerca un montón de personas a intentar llevarte a sus transportes, a sus taxis, a sus combis, a sus vans.
¿Qué le pasó acá a Quique Suero? Cuando honestamente ellos no son el transporte que tienes que tomar. Resulta que es un tipo de estafa a los turistas. Ay, amigos, sí, qué pena. Los europeos, cómo caían, redondito caían los europeos. Me daba pena. Es que te dicen, nosotros somos la movilidad gratuita que incluye tu ticket, pero en realidad son pues taxistas comunes y corrientes. Lo único que tienes que hacer es ir directo a la oficina del transporte donde compraste tu ticket y ellos te van a decir, esta es la van gratuita. No hagan caso a jaladores. Y si pueden, rescaten un par de europeos también, que están que los estafan por allá. Mal. En la ida, amigos, todo cumplidor, pero Al regreso, amigos, fue horrible. La embarcación iba muy rápido, aparte que la marea estaba muy brava, entonces el bote saltaba y saltaba, y no era un bote pequeño, era un bote mediano. les juro por la Sarita y toda su promoción que yo pensé que nos íbamos a morir. Todas las salidas de emergencia estaban selladas, amigos. Era la pesadilla. Y al ser un accidente nos morimos. Yo dije, ¿dónde está el personal de seguridad que va a venir a darnos la confianza? Vinieron los de la tripulación y se reían, así nos señalaban y se reían, ja, ja, ja. Chiste. Fue lo peor. Fue horrible. Fue Aparte horrible. que con todos estos golpes con el agua, todo sonaba como si pareciese que se iba a romper el barco. Los televisores que estaban adelante, yo estaba segura que se iba a venir encima de alguno de los pasajeros. Fue horrible. Yo pensé la que verdad. ya ahí quedábamos. De verdad, o sea, de verdad, en horrible. ese momento yo pensé, bueno, al menos Yo he me viajado, al menos he conocido un poco del mundo. Pero amigos, luego buscando en internet y viendo los comentarios nos dimos cuenta que era normal esto. Digamos que es el común denominador de la mayoría de las empresas que hace esa ruta, y también descubrimos que Indonesia no se caracteriza por seguir los protocolos de seguridad, digamos que al pie de la letra. Sí, no te dan mucha información de qué está pasando porque suena crack, 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 crack. Era el Tagadá, amigos. Pero bueno, llegamos, al final todo bien, es el transporte que hay, así que si van a tomarlo, ya saben cómo es para que se asusten, pero no tanto. Amigos, ya tenemos nuestras cosas. Como han visto, la situación es bastante caótica. Las maletas no tienen nombre, solamente las van bajando. Estamos bastante cerca al hospedaje, son 700 metros, así que vamos a ir caminando. Vamos, ajustate bien. ¿Listo? Gracias a mis patrocinadores por traerme hasta acá y por cargar mis mochilas. Sí, gracias a todos los auspicios que nos traen. ¿Pueden patrocinar a mí también, por favor? A mí es chongo, nadie nos ha auspiciado. ¿Quién nos va a auspiciar para venir así? Yeah, por fin llegamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos llegado y esta es nuestra habitación. El precio por noche es 226.000 rupias. Como saben, el país de Indonesia está conformado por muchísimas islas. De hecho, creo que son más de 11.000 o 1.000. Y ahora nos encontramos en las Islas Gili, que son 3 islas chiquititas al costado de una gran isla llamada Lombok. Para que tengan una idea clara, nos encontramos exactamente aquí. Las Islas Gili son 3, Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Air. Nosotros nos encontramos en Trawangan y la razón por la que hemos elegido esta es porque tiene el mejor lugar para hacer snorkel, que es algo que nos encanta hacer.
y porque es una de las más económicas también. Hay muchos hospedajes, hay muchos bares y también es muy conocida porque aquí abunda la juerga. Detalle importante, en esta isla los transportes motorizados no están permitidos. De hecho, en ninguna de las tres. Las únicas formas de transportarse son a patita, que es totalmente gratis, o en caballo. Esta última medida, amigos, nos tinca y por lo que hemos visto, las personas que tienen este tipo de transportes no tratan a los animales de la mejor manera, así que intentemos evitarlo. Y otro punto es la bicicleta. Por todos lados en Trawangan van a encontrar personas ambulantes alquilando las bicicletas que se los van a querer dar a 50.000 rupias el día, pero ustedes pueden regatear hasta 40.000 y no olviden que también pueden consultar en su propio hospedaje. Nuestro alojamiento lo alquila a 35.000 rupias, así que por si acaso les dejamos el dato de nuestro alojamiento aquí abajo en la cajita de descripción. Vamos a tener una tarde de snorkel, pero antes vamos a meterle al papeo. Y estamos aquí, hemos encontrado un lugar frente al mar, muy económico, que tiene platos de 30.000 rupias. Y hoy día vamos a probar algo diferente que es nasi champur. En promedio de gasto, 45.000 rupias. Los otros días nos adentramos en la isla para almorzar en un lugar súper chévere y con precios económicos. Vale la pena que vayan cuando visiten Gili. Como diría nuestro amigo Luisito Comunica, vaya dato perturbador que les vamos a dar a continuación. En esta parte del mundo los gatos no tienen cola o la tienen muy corta. Al inicio pensábamos que por un ritual se las cortaban, pero googleando descubrimos que hay una mutación genética que hace que los gatos del sudeste asiático sean de esa manera. Hemos llegado por recomendación de una chica de hostel a este lugar que se llama Enjoy Gili. Acá vamos a almorzar rápidamente. Toda la información de ese lugar en la caja de descripción. Los comentarios no mentían, amigos. La comida ha estado muy buena. De hecho, yo creo que le pongo como 4.5 o 4.75 tuppers. Con las bicis alquiladas fuimos a una zona de playa con mucha fauna marina que se puede ver nadando desde la orilla. Eso significa que es gratis si es que llevas tu propio equipo de snorkel. No olviden asegurar sus bicicletas. Bien. Encontramos una zona llena de coral vivo muy rápido y la visibilidad era estupenda. El coral son todas las estructuras que sirven como hogar y alimento para diferentes especies marinas. Y es vital para los humanos porque en los arrecifes coralinos de todo el mundo se produce el 80% del oxígeno que respiramos. Los arrecifes de coral son tan importantes y bellos como los bosques. Ya nos habíamos dado por agradecidas con tremendo show hasta que la madre naturaleza decidió darnos un premio antes de que nos vayamos. Pudimos ver a una tortuga alimentándose en su hábitat natural. Increíble, amigos, hasta que hay un momento en el que Aida se acerca a la tortuga como para tocarla y yo le di un manotazo a Aida. Fue mi primera reacción, estuvo pésimo, de verdad, disculpas, amiga. Luego conversé con ella, le conté que era para evitar que toque a este animal, que nosotras ya aprendimos que no se les debe tocar nunca a la fauna marina, a la fauna salvaje en realidad nunca se le debe tocar, y ella nos contó que era la primera vez que estaba escuchando hablar de ese tema. Entonces fue genial, o sea, no fue genial pegarle estuvo súper mal, pero fue genial que eso abrió la conversación con ella a aprender acerca de ese nuevo tema y me pareció genial. Una gran moraleja a partir de que le pegué a mi amiga por defender a una tortuga, pero ahí todo bien, amigos, ahí aprendió, todos aprendimos, así que si están con Daniela no toquen a ningún animal, si no les va a pegar. No todo podía ser perfecto.
Saliendo a la orilla, encontramos un cementerio de lo que un día fue un arrecife de coral. ¿Por qué está así? Por el calentamiento global. Este fenómeno ha ocasionado que ya se hayan perdido el 50% del coral en todo el mundo y se espera que para el 2050 se pierda el 90% de todos ellos si las cosas no cambian. Suena horrible, ¿verdad? Lo bueno es que el futuro podría ser otro. Infórmense viendo el documental En busca del coral en Netflix o revisando la web que les dejamos en pantalla. Recuerda también que le puedes pasar la voz a todos tus amigos acerca de esto. Juntos podemos hacer un cambio. Amigos, acabamos de salir de hacer snorkel. Ha sido un snorkel exitoso. Lo único que les puedo decir es que no pierdan la fe. Entrar es bastante complicado porque hay coral desde que entras, pero una vez que llegas un poquito más profundo, pues ves peces realmente de todos los colores. Aquí abajo en la cajita de descripción les vamos a dejar el punto exacto desde donde nosotras hemos entrado al mar. Traigan aquashoes, no sean como nosotras que casi perdemos la planta del pie. De preferencia traigan su propio equipo de snorkel porque aquí te lo alquilan a 20.000 rupias por día. Pásenla genial, hagan todo el snorkel que quieran. ¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos a ver el atardecer. ¡Yay! Ya alquilamos la bicicleta ya. Si vas a nadar hacia la zona donde están todos los peces, tienes que saber nadar porque no hay suelo. Todo el rato estás solo nadando. Para la gente que aún no sabe nadar, vayan a natación, amigos, para que cuando vengan a esta parte del mundo puedan nadar y ver esta maravilla. Lo que están viendo ahorita es bastante contaminación que hemos encontrado justo al costado de la orilla del mar. Es contaminación que al parecer la genera tanto la gente que vive acá como los turistas. Por nuestro lado lo único que nos queda, amigos, es basura que traes, basura que te llevas. No dejes nada por acá, no uses tanto plástico de un solo uso, vasos de plástico. Me da mucha pena ver todo esto. No todo es hermoso y bonito, hay muchas cosas por cambiar. No sé ustedes, pero después de todo buen playazo, a nosotras se nos despierta la bestia del hambre. Y justo nos chismearon que había harta comida callejera en el centro de la isla. Así que fuimos a conocer a la tía Veneno de Indonesia. Recuerden que nosotras crecimos comiendo cevichito de pota de un sol, así que el estómago lo tenemos bien blindado. Como han visto, hoy hemos decidido venir a comer comida callejera acá en el mercado de Trawangan y cada uno puede elegir qué es lo que quiere, pero dependiendo de lo que elijas, su plato va a costar diferente. En mi plato ha costado 40.000 y el de Daniela 30.000. Como es la primera vez, hemos elegido lo que ya conocemos. Consejo, vengan con el estómago fuerte. Si eres de los que se enferma rápidamente con comida callejera, de repente todavía no estás preparado para esta experiencia. Algo que caracteriza a Gili Trawangan es que además de tener una muy buena zona para hacer snorkel, tiene mucha juerga. Hay abundantes lugares para salir a tomar, algunos lugares para salir a bailar. Los tragos oscilan entre las 15.000 rupias los shots, 85.000 rupias los tragos. Hay bastante electrónica, hay bastante reggae. La gente le encanta el reggae, no lo sabía, así que métanle al Bob Marley antes de venir. Las entradas a las discotecas y a los bares son totalmente gratuitas, no te cobran. Y las juergas hasta la 1 de la mañana. Detalle, hay bastante venta de drogas en la calle. De hecho, a Fátima y a mí, primera vez en toda nuestra vida que nos ofrecieron droga descaradamente en la calle. Nuestras mamás nos dijeron acerca de este momento que iba a llegar, así que mamás estén orgullosas porque dijimos no. Las penas para la posesión de droga, por más de que sean algunas cantidades mínimas, pueden ser desde años de cárcel o inclusive la pena de muerte. Así que sean inteligentes, amigos, no hagan drogas. No perjudiquen ni sus vacaciones ni su libertad. Así que diviértanse, pasen la bomba, pero siempre con una dosis de responsabilidad. Y consejo de amiga, no salgan a jugar con la tarjeta de crédito, sobre todo si son como nosotras que ahí con 3 picos encima se creen el Papá Noel.
también quieren ir a esta isla? Aquí les dejamos todititos los gastos en la... El Fast Bow de Padam Bay a Gili Trawangan, ida y vuelta, nos salió en 450.000 rupias. 3 noches de alojamiento nos costaron 339.000 rupias. La alimentación por 4 días nos salió en 480.000 rupias. 2 días de bicicleta nos costaron 70.000 rupias. Todo esto da un total de 1.339.000 rupias, que son $88 por persona, amigos, por visitar una isla paradisíaca en medio de Indonesia. Con esto queda comprobado que sí se puede, amigos, sí se puede. Esta isla, la verdad es que nos gustó bastante. Creo que regresaría para tener una segunda experiencia. Lo del coral me puso un poco triste. Es muy dura la realidad de ese lugar, así que para eso esperamos que les haya gustado el video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, no compartir fake news por WhatsApp y lavarse las manos. No crean que este es el último video de Indonesia y en general de Bali. Se vienen muchos más. Los queremos un montón y ya saben, lo de siempre. ¡Tapen el micro!